Bienvenidos. Noches de escalofrío. Apaga la luz y escucha con cuidado. Dicen que en las carreteras más solitarias de México y Perú, cuando la noche es demasiado oscura y el frío cala hasta los huesos, aparece un taxi que nunca deberías abordar. Un vehículo común, aparentemente inofensivo, con las luces encendidas y un chofer que te sonríe amablemente. Pero quienes han subido cuentan lo mismo, ese viaje siempre termina en el cementerio. Hoy te contaré una de esas historias. La de un joven que tomó el taxi equivocado, en la hora equivocada. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita y dejes en los comentarios desde dónde y a qué hora estás escuchando esta historia, porque te aseguro, después de escucharla, mirarás los taxis con otros ojos. Era casi medianoche. Un chico llamado Daniel regresaba de visitar a unos amigos. La fiesta había terminado y él se quedó hasta el final, sin transporte y con el último camión ya perdido. El frío era insoportable, y las calles estaban vacías. De pronto, escuchó el motor de un taxi acercándose lentamente por la avenida desierta. Las luces amarillas iluminaron su rostro cansado. Daniel levantó la mano. Y el taxi se detuvo justo frente a él. ¿A dónde va, joven?, preguntó el chofer, con una voz grave y profunda. Daniel no lo pensó demasiado. Dio la dirección de su casa y entró en el auto. No sabía que ese viaje no lo llevaría de regreso a su hogar. El taxi arrancó suavemente, como si flotara sobre el asfalto. Daniel, aliviado, se recostó en el asiento. El interior del coche olía raro, no era el típico olor a gasolina o a cigarro, sino algo más frío, como tierra húmeda recién removida. Al mirar por la ventana, notó que el camino no le resultaba familiar. Era extraño, porque había dado una dirección clara y él conocía de memoria la ruta hacia su casa. Las calles parecían más oscuras de lo normal. No había comercios abiertos, ni semáforos, ni siquiera postes de luz. Solo un largo camino vacío que se perdía en la negrura. Daniel tragó saliva. Disculpe, creo que está tomando otro camino. El chofer no respondió. El joven intentó mirarle el rostro por el retrovisor. Y ahí fue cuando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El espejo reflejaba el asiento trasero, pero no al conductor. Su respiración se agitó. Parpadeó varias veces, pensando que era efecto del cansancio. Pero al volver a mirar, el retrovisor seguía mostrando un volante que se movía solo. Daniel se quedó helado. Y lo peor apenas comenzaba. El silencio dentro del taxi era sofocante. Daniel sentía como su corazón golpeaba contra el pecho, cada vez más fuerte. De pronto, el chofer habló por primera vez desde que arrancaron. Su voz no sonaba humana, era profunda, áspera, como si viniera de muy lejos. No te preocupes, muchacho, yo sé perfectamente a dónde te llevo. Daniel tragó saliva. Pero, esa no es la dirección que le di. El hombre soltó una carcajada seca, que resonó en el auto como un eco interminable. A todos los llevo al mismo sitio. Daniel se inclinó hacia la puerta, con intención de bajarse, pero las manijas parecían atoradas, como si estuvieran selladas por dentro. Tiraba con fuerza, y nada. Las ventanas se empañaron de repente, cubriéndose con una fina capa de vaho que dificultaba ver hacia afuera. Apenas alcanzaba a distinguir siluetas borrosas, como sombras paradas a la orilla del camino, observando el taxi pasar. El aire se volvió helado. Daniel se abrazó a sí mismo, con los dedos temblando. Y entonces escuchó otra frase del chofer, susurrada, pero clara. El cementerio está cerca. El corazón de Daniel latía tan fuerte que parecía que iba a romperse. Pegó el rostro al vidrio empañado y con la manga de su chamarra limpió un pequeño espacio para mirar afuera. Lo que vio, lo dejó sin aliento. Las sombras no eran postes ni árboles, como había querido creer. Eran figuras humanas, hombres, mujeres y hasta niños, todos inmóviles, con los rostros pálidos y vacíos. Parecían cadáveres de pie, alineados a la orilla de la carretera, observando al taxi pasar. Algunos levantaban lentamente la mano, como saludándolo. Otros simplemente inclinaban la cabeza con un gesto fúnebre. Daniel retrocedió en el asiento, con la garganta seca. Intentó no gritar,
pero el miedo lo ahogaba. El chofer, sin apartar los ojos del camino invisible que seguía, murmuró: «Ellos también fueron pasajeros». La piel de Daniel se erizó por completo. Su mente gritaba que debía salir de ahí, pero el auto parecía avanzar cada vez más rápido, como si lo succionara la oscuridad misma. Y entonces, el joven notó algo peor. Entre las figuras que observaban, alcanzó a distinguir a un rostro familiar. Daniel frotó los ojos, convencido de que el miedo le estaba jugando una mala pasada. Pero no, al volver a mirar, la figura seguía ahí, inmóvil, entre la fila de cadáveres. Era su abuelo, el mismo que había muerto años atrás. Llevaba la misma camisa a cuadros con la que lo habían enterrado, y lo peor, tenía la misma expresión rígida del día de su velorio. Daniel sintió un mareo. Se pegó contra el respaldo del asiento, temblando. «No, no puede ser», susurró, con la voz entrecortada. El chofer, como si leyera sus pensamientos, sonrió apenas. «Aquí todos se reencuentran con alguien, siempre hay alguien esperándolos». El estómago de Daniel se revolvió. Intentó no mirar más hacia afuera, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Y lo que vio lo destrozó. Cada vez que el taxi avanzaba, más rostros conocidos aparecían entre esas sombras, personas que él sabía que estaban muertas, pero que lo observaban fijamente, como dándole la bienvenida. Un sudor frío le recorrió la espalda. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostenerse en el asiento. Y entonces, el motor del taxi rugió más fuerte, como si hubiera entrado en una carretera distinta, más estrecha y oscura. En el parabrisas, a lo lejos, comenzaron a aparecer unas rejas oxidadas. Daniel entendió, demasiado tarde, hacia dónde lo llevaban. El chirrido metálico de unas bisagras oxidadas retumbó en la noche. Las rejas se abrieron solas, como si hubieran estado esperando al taxi. Daniel apretó los puños, su respiración era un jadeo descontrolado. El aire que entraba por las rendijas de las ventanas estaba helado, con un olor penetrante a tierra húmeda y flores marchitas. Ese aroma inconfundible de los cementerios. Las llantas del taxi crujieron sobre un camino de grava. Al mirar por la ventana, Daniel vio filas interminables de lápidas blancas, algunas cubiertas de musgo, otras recién colocadas. Y entre ellas, sombras moviéndose lentamente, como figuras que no terminaban de pertenecer ni al mundo de los vivos, ni al de los muertos. Daniel golpeó la puerta con desesperación, gritó al chofer que se detuviera. «No quiero estar aquí. Déjeme bajar». Pero el hombre no respondió. Sus manos seguían firmes en el volante, aunque sus ojos, fijos en el retrovisor, parecían disfrutar del terror reflejado en el rostro de Daniel. El auto avanzó más profundo en aquel lugar maldito, hasta que de pronto, se detuvo frente a una lápida recién tallada. Daniel miró incrédulo. Su sangre se heló al leer el nombre grabado en la piedra. Daniel sintió que las piernas se le entumecían. La lápida, blanca, aún húmeda por la lluvia reciente, brillaba bajo la luz mortecina de los faros del taxi. Se inclinó hacia adelante, tratando de enfocar bien las letras grabadas. Y entonces lo vio. Su propio nombre. Daniel Ramírez. 1999. El aire le faltó. Era como si le hubieran arrancado el alma de golpe. Se llevó las manos al rostro, balbuceando sin poder creerlo. «No, esto no puede ser, yo estoy vivo». El chofer apagó el motor. El silencio que siguió fue tan profundo que Daniel juraría que escuchaba su propio corazón tratando de escapar de su pecho. El hombre se giró lentamente hacia él, mostrando por primera vez su rostro. Era un rostro cadavérico, con la piel pegada a los huesos y los ojos hundidos en unas cuencas oscuras. Sonrió, revelando dientes amarillentos. «Estás más muerto de lo que crees, muchacho, solo que aún no lo has aceptado». Daniel, con un grito desesperado, intentó abrir la puerta a la fuerza, golpeando el vidrio con los puños. Pero cada golpe lo debilitaba más, como si la fuerza lo abandonara poco a poco. Y en ese instante, detrás de él, escuchó que alguien más respiraba dentro del taxi. El corazón de Daniel se detuvo por un segundo. No estaba solo. El aire dentro del taxi se volvió más pesado, como si alguien invisible acabara de ocupar el asiento trasero. Con el miedo paralizándolo, giró lentamente la cabeza. Y lo vio. Allí,
Sentado justo detrás de él, había un hombre pálido, con los ojos vacíos y la ropa desgarrada, como si hubiera salido de una tumba. Su piel estaba cubierta de tierra seca y sus labios morados parecían intentar formar una sonrisa. Daniel gritó con todas sus fuerzas, pero ningún sonido salió de su garganta. El cadáver se inclinó hacia adelante, tan cerca que podía sentir el olor a descomposición en su aliento. «Bienvenido al último viaje», susurró aquella cosa, con una voz que parecía provenir desde debajo de la tierra. Daniel forcejeó con la puerta, desesperado, hasta lastimarse las manos. El chofer soltó una carcajada grave que resonó en todo el taxi. Y entonces, el hombre muerto extendió una mano fría, esquelética, y la apoyó sobre el hombro de Daniel. Daniel sintió un frío helado recorrerle todo el cuerpo en el instante en que aquella mano cadavérica se apoyó en su hombro. Era un contacto real, sólido, imposible de ignorar. «Suéltame», gritó con todas sus fuerzas, esta vez logrando que su voz quebrada retumbara en el interior del taxi. Intentó apartar aquella mano huesuda, pero cuanto más forcejeaba, más parecía hundirse en su piel, como si quisiera arrastrarlo consigo a otro lugar. El chofer, con los ojos fijos en el retrovisor, murmuró: «No luches, Daniel. Nadie escapa de este viaje». Los vidrios del taxi comenzaron a empañarse de nuevo, pero esta vez las sombras que se formaban eran diferentes, rostros, decenas de rostros deformes, presionando desde afuera, como si quisieran entrar. Daniel pataleó, empujó la puerta, pateó el asiento, pero el taxi no se movía, como si hubiera quedado atrapado en medio de un cementerio invisible. El muerto a su lado abrió la boca, mostrando dientes ennegrecidos, y comenzó a acercarse más, susurrando palabras en un idioma que Daniel no podía comprender, un murmullo que parecía arrastrar su mente hacia la locura. Con un último esfuerzo, Daniel logró apartar la mano del cadáver y la empujó hacia atrás. El cuerpo cayó, pero en el mismo instante, dos nuevas siluetas aparecieron en el asiento trasero. No era un solo pasajero muerto. Había toda una fila, esperando turno para tocarlo. Daniel estaba atrapado. Cada vez que lograba apartar a una de esas figuras cadavéricas, otra ocupaba su lugar. Los muertos se acumulaban en el asiento trasero, empujándose unos a otros, como si todos quisieran acercarse a él. El olor dentro del taxi era insoportable, tierra húmeda, flores marchitas y carne en descomposición. Daniel sentía que iba a vomitar, pero ni siquiera tenía fuerzas. De pronto, notó algo aterrador: el taxi había cambiado por dentro. Las puertas ya no parecían de metal, sino de madera vieja, como si estuviera dentro de un ataúd. El techo se cerraba más y más, reduciendo el espacio para respirar. «No, no, esto no es real», susurraba, mientras golpeaba las paredes, que ahora retumbaban como tapa de féretro. El chofer lo miró con calma, como si todo fuera parte de una rutina que había repetido miles de veces. «Acepta tu destino, Daniel. Este taxi nunca regresa vacío». El muchacho sintió que el aire le faltaba. Los muertos lo rodeaban, respirando sobre él, susurrando su nombre una y otra vez, hasta que parecía un canto fúnebre. Y justo cuando creía que iba a desmayarse, vio algo en el parabrisas que lo hizo recuperar un poco de esperanza. Una figura parada en medio del camino, bloqueando el paso del taxi. El taxi frenó de golpe, levantando una nube de polvo y hojas secas. Los muertos en el asiento trasero se quedaron inmóviles, como congelados, sus ojos vacíos clavados en la figura que bloqueaba el camino. Daniel, con la frente sudada y el pecho ardiendo, alzó la vista. A través del parabrisas vio a una mujer vestida de negro, de pie en medio de la carretera. Su rostro estaba cubierto por un velo, y en sus manos sostenía una vela encendida que no se apagaba, a pesar del viento helado. El chofer frunció el ceño. Por primera vez, parecía incómodo. «Tú, otra vez», murmuró, con voz áspera. La mujer levantó la vela y la llama iluminó su rostro pálido, con ojos oscuros y profundos, llenos de una tristeza infinita. Se inclinó ligeramente hacia Daniel, aunque estaba fuera del taxi, y sus labios se movieron en un susurro que él sí pudo escuchar. «No te duermas, si cierras los ojos, no volverás a despertar». Daniel sintió un nuevo impulso de vida recorrerle el cuerpo. Golpeó la ventana con desesperación, rogándole a la mujer que lo ayudara. El chofer gruñó, furioso.
El motor del taxi rugió como un animal, y los faros se encendieron con una intensidad blanquecina, apuntando directo a la mujer, intentando borrarla del camino. Pero ella no se movió. La vela brillaba más fuerte, como si luchara contra la oscuridad del taxi. Y entonces, Daniel vio que la puerta del coche comenzaba a abrirse lentamente por sí sola. Daniel no lo dudó. Apenas vio que la puerta se entreabría, empujó con todas sus fuerzas y logró abrir un espacio por donde colarse. El aire frío de la noche le golpeó el rostro como un balde de agua. Pero en ese instante, las manos de los muertos se lanzaron sobre él. Dedos huesudos lo sujetaban de la camisa, del brazo, del cabello, intentando arrastrarlo hacia atrás. El olor a podredumbre lo envolvió por completo. «No. Suéltenme», gritaba Daniel, mientras pataleaba con desesperación. El chofer volvió a reír, con una voz que hacía vibrar el interior del taxi. «Nadie se baja antes de tiempo». Daniel forcejeó hasta sentir que la tela de su ropa se desgarraba. Un brazo esquelético lo rasguñó en el cuello, dejando un ardor punzante. Con un último esfuerzo, logró zafarse y rodó fuera del taxi, cayendo de rodillas sobre la grava húmeda del camino. Levantó la vista jadeando, y la mujer de negro estaba frente a él. La vela seguía encendida, iluminándole el rostro con un resplandor extraño. Ella lo miró fijamente y susurró: «Corre, es tu única oportunidad». Daniel giró la cabeza hacia el taxi. Los muertos se agitaban furiosos dentro, golpeando los vidrios, mientras el chofer encendía el motor otra vez. El rugido del auto resonó como un trueno, y los faros lo cegaron por completo. Daniel corrió sin mirar atrás, con las piernas tambaleándose entre las tumbas y la grava suelta. El aire frío le cortaba la garganta, y cada respiración era un dolor agudo en el pecho. Detrás de él, el rugido del motor retumbaba como un animal furioso. El taxi avanzaba a toda velocidad dentro del cementerio, esquivando las lápidas como si conociera cada rincón de aquel lugar maldito. Los faros lo buscaban como si fueran ojos hambrientos, iluminando su silueta que apenas lograba escapar. Daniel tropezó y cayó sobre una tumba vieja, rompiéndose la rodilla contra la piedra. El dolor lo dejó inmóvil por un instante, pero enseguida escuchó el rechinar de las llantas acercándose. El taxi estaba a punto de arrollarlo. Se incorporó tambaleante, pero el suelo parecía tragárselo. A su alrededor, empezaron a surgir manos de tierra, dedos huesudos que emergían de las tumbas, intentando sujetar sus tobillos. Daniel gritó, tratando de zafarse, mientras el taxi aceleraba directo hacia él. Los faros lo cegaron y sintió el calor del motor acercándose. En ese segundo desesperado, la mujer de negro apareció otra vez, colocándose entre él y el vehículo. Alzó la vela, y la llama se convirtió en un resplandor intenso que detuvo el avance del taxi por un instante. El chofer rugió de ira desde el asiento. «No puede salvarlos a todos». La mujer lo miró a los ojos, sin miedo, y respondió con voz firme: «Pero puedo salvar a este». Daniel, aturdido, apenas alcanzó a ver cómo la puerta de hierro de un mausoleo cercano se abría de par en par. Daniel, sin pensarlo dos veces, corrió hacia el mausoleo abierto. El chirrido de la puerta de hierro retumbó en la noche mientras se cerraba tras él, dejando fuera el rugido del taxi y los gritos de los muertos. Dentro, la oscuridad era casi absoluta. El único resplandor provenía de la vela que la mujer sostenía firme en sus manos. Su luz iluminaba paredes de piedra húmeda y nichos antiguos cubiertos de polvo. Daniel, jadeando, se apoyó contra la pared. ¿Qué es ese taxi? ¿Por qué me eligió a mí? La mujer lo observó en silencio. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos parecían cargar siglos de tristeza. Finalmente habló. Ese taxi recoge a los que están más cerca de la muerte, a los que caminan solos, cuando nadie más los ve. Daniel negó con la cabeza, desesperado. Pero yo estoy vivo. Aún respiro. La mujer lo miró con compasión. El problema, Daniel, es que tu destino ya estaba escrito. Le entregó la vela, colocándola en sus manos temblorosas. La única forma de salvarte, es que otro ocupe tu lugar. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Daniel entendió lo que significaban esas palabras, pero no quiso aceptarlo. Afuera,
El rugido del motor volvió a escucharse, más fuerte que nunca, como si el taxi estuviera esperando impaciente. Daniel sostuvo la vela con manos temblorosas. El resplandor iluminaba su rostro pálido, mientras la mujer lo observaba con esa mezcla de compasión y resignación. El taxi no se detendrá hasta llevarse un alma, dijo ella con voz firme. Si no es la tuya, será la de alguien más. Las palabras retumbaron en la cabeza de Daniel. Un sudor frío le recorrió la espalda. Sabía que, si aceptaba, condenaría a otro inocente. Pero si no lo hacía, el taxi volvería por él. De pronto, el claxon resonó afuera, estremeciendo las paredes del mausoleo. El eco fue tan fuerte que Daniel casi dejó caer la vela. La mujer se desvaneció lentamente en la penumbra, como si nunca hubiera estado allí. El muchacho quedó solo, con la vela encendida en las manos y una decisión imposible por tomar. A lo lejos, entre el viento helado, escuchó la voz del chofer. El viaje continúa, muchacho, tarde o temprano, todos suben al taxi. La llama titiló, casi apagándose. Y Daniel comprendió que aquella noche lo marcaría para siempre. ¿Y tú, alguna vez has viajado solo en un taxi de madrugada? Tal vez no quieras mirar demasiado en el retrovisor, podrías descubrir que no viajas solo. Si esta historia te puso la piel de gallina, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde y a qué hora nos escuchas. Nos encantará leerte, y recuerda, la próxima vez que subas a un taxi en una carretera solitaria, podrías estar comenzando tu último viaje.